¿Sabías que viajar fuera de Estados Unidos después del 20 de enero de 2025 podría poner en peligro tu regreso? Con Donald Trump de vuelta en la presidencia, el panorama migratorio está lleno de incertidumbre. Su primer mandato fue un precedente de cambios radicales en las políticas migratorias, y ahora muchas familias se preguntan cómo podrían verse afectadas. Imagina a María, una madre que salió del país con su permiso de libertad condicional anticipada para visitar a su padre enfermo en su país natal. Al intentar regresar a Estados Unidos, las nuevas políticas le negaron la entrada, dejándola varada lejos de sus hijos. Este tipo de situaciones podría volverse más común. La lección aquí es que entender los riesgos y prepararse adecuadamente puede ser la diferencia entre mantener a tu familia unida o enfrentar meses de separación e incertidumbre. Antes de empezar, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, comenta, comparte. De esa manera ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad. Sin más preámbulos, vamos. Te contamos la historia de Pedro, un estudiante internacional que decidió viajar a casa durante sus vacaciones. A pesar de tener todos sus documentos en regla, se encontró retenido en el aeropuerto por horas, con la incertidumbre de si le permitirían regresar a su universidad en Estados Unidos. Este tipo de controles extremos podrían convertirse en la norma nuevamente. La lección aquí es no asumir que tu estatus migratorio actual te protege. Mantente informado y sigue los consejos de tu institución educativa o abogado para evitar sorpresas desagradables. Imagina a Ana, quien viajaba regularmente entre México y Estados Unidos para visitar a su familia con su visa de turista. Durante su primer viaje tras el regreso de Trump al poder, se encontró con un oficial de inmigración que le revocó la visa, argumentando que no cumplía con los nuevos criterios. Ana, que dependía de esos viajes para cuidar a su madre enferma, quedó devastada. Esta historia nos recuerda que ninguna visa es completamente segura si las reglas cambian de repente. La lección aquí es simple pero poderosa: evita viajes no esenciales y consulta siempre con un experto antes de cruzar fronteras. La libertad condicional anticipada ha sido una herramienta vital para muchas personas en situaciones humanitarias, pero no garantiza la entrada a Estados Unidos. Juan obtuvo este permiso para visitar a su familia en un momento de crisis, pero al regresar se encontró con un cambio inesperado en las políticas que le negó la entrada. Pasó semanas en un limbo legal, lejos de su trabajo y sus seres queridos. Estas historias no solo generan preocupación, sino también preguntas urgentes. ¿Qué podemos hacer para protegernos? La lección aquí es que si dependes de permisos como la libertad condicional anticipada, debes ser extremadamente cauteloso. Entiende tus derechos y los posibles riesgos antes de tomar decisiones importantes. El TPS o estatus de protección temporal ha sido un salvavidas para miles de personas, pero también podría enfrentarse a desafíos significativos bajo la administración de Trump. Imagina a Sofía, quien vive en Estados Unidos bajo este estatus y viajó a su país de origen para una reunión familiar. Al intentar regresar, se encontró con que los oficiales de inmigración estaban aplicando nuevas restricciones que la dejaron fuera del país durante meses. Este tipo de incertidumbre no solo afecta a quienes tienen TPS, sino a sus familias, trabajos y comunidades. La lección aquí es clara. Si dependes de programas como el TPS, mantente alerta a cualquier cambio en las políticas y considera posponer cualquier viaje no esencial hasta que las reglas sean más claras. Los solicitantes de asilo enfrentan una incertidumbre aún mayor tras el regreso de Trump. Imagina a Carlos, quien había huido de su país debido a la persecución política y estaba esperando una respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos. Confiado en que su caso avanzaba, decidió visitar a su madre gravemente enferma en el extranjero. Al intentar regresar, se encontró con nuevas políticas que le impedían reingresar, dejando su futuro en Estados Unidos en un limbo. Esta historia refleja la fragilidad de los procesos migratorios frente a cambios abruptos en la administración.
La lección aquí es contundente. Si estás esperando una decisión de asilo, evita viajar al extranjero y mantente en contacto constante con tu abogado para estar preparado para cualquier cambio en las políticas. Los titulares de visas de trabajo y estudio, como la H-1B y la F-1, también podrían enfrentar mayores desafíos. Mariana, una ingeniera que trabaja en Silicon Valley con una visa H-1B, decidió asistir a la boda de su hermana en su país natal. Lo que pensaba que sería un viaje corto se convirtió en una pesadilla cuando, al intentar regresar, las nuevas reglas migratorias pusieron su estatus en revisión, dejándola varada durante semanas. Esto no solo afectó su empleo, sino que también puso en peligro su estatus migratorio. La lección aquí es que incluso aquellos con visas aparentemente seguras deben actuar con cautela. Consulta con tu empleador y un abogado antes de planificar cualquier viaje internacional. El panorama de la seguridad fronteriza podría cambiar drásticamente con el regreso de Trump. Durante su primer mandato vimos cierres temporales de fronteras y un uso ampliado de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad. Imagina un escenario en el que, al intentar regresar de un viaje, te encuentres con una frontera cerrada y sin información clara sobre cuándo se reabrirá. Esto no es solo una posibilidad lejana, sino una preocupación real para aquellos que dependen de viajes internacionales frecuentes. La lección aquí es que no solo es importante evitar viajes no esenciales, sino también estar preparado para lo inesperado. Mantente informado a través de fuentes confiables y ten un plan de respaldo en caso de cambios repentinos en las políticas. Los programas de beneficios migratorios, como DACA y la libertad condicional humanitaria, podrían enfrentar recortes significativos. Imagina a Laura, una beneficiaria de DACA que ha vivido toda su vida en Estados Unidos y decidió viajar al extranjero con un permiso especial. Al intentar regresar, se encontró con nuevas políticas que revocaron su permiso, dejándola fuera del país y lejos de su vida en Estados Unidos. Este tipo de situaciones generan incertidumbre y angustia para quienes dependen de estos programas para mantener su estabilidad. La lección aquí es clara. No subestimes los riesgos de los cambios en los beneficios migratorios. Si dependes de programas como DACA, consulta con un abogado y evita viajes internacionales hasta que las políticas sean más claras. Finalmente, la administración de Trump podría endurecer aún más los controles en la frontera, afectando incluso a aquellos con visas válidas. Jorge, un turista con una visa B2, fue a visitar a su familia en Estados Unidos. Durante el proceso de entrada, un oficial de inmigración determinó que no cumplía con los nuevos criterios y revocó su visa en el acto. Esto no solo arruinó su viaje, sino que también le impidió regresar en el futuro. Este tipo de medidas reflejan la imprevisibilidad de las políticas migratorias en tiempos de cambios abruptos. La lección aquí es que todos, desde turistas hasta residentes temporales, deben ser extremadamente cuidadosos al planificar viajes internacionales. Mantente informado, busca asesoramiento legal y considera posponer cualquier viaje no esencial. La prudencia puede ser la clave para evitar complicaciones innecesarias. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comenta, comparte. De esta manera ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad. La pregunta es, ¿crees que estas políticas migratorias más estrictas son necesarias para reforzar la seguridad del país o representan un riesgo innecesario para las familias y los trabajadores internacionales? Además, si llegaste hasta el final del video, responde estas preguntas. ¿Cómo crees que estas políticas afectarán a la comunidad migrante en general? Si estuvieras en una situación similar, ¿arriesgarías viajar al extranjero bajo estas circunstancias? Tu opinión es muy importante y queremos leer tus comentarios.